El cielo de arriba ardía con remolinos de rojos y púrpuras, un fenómeno parecido a la aurora, desencadenado por la actividad del puerto espacial alienígena de la Tierra, cuando las puertas de carga se abrieron. Jared emergió como una mujer de piel azul con marcas luminiscentes que brillaban en sus brazos como constelaciones. Ya no era un alma libre entregada a una especie que solo había conocido a través de advertencias distantes de los humanos. El corazón de Yara latía con fuerza cuando la esclusa de aire silbó detrás de ella sellando su rostro. Sus manos temblaban en esposas de hierro mientras dos guardias blindados la flanqueaban. El anuncio había sido tan duro como la sentencia. Exiliada de su planeta natal, ahora obligada a la servidumbre en la tierra, su única posesión restante era un colgante que llevaba y un pelo que una vez simbolizó la libertad entre su gente. De pie en el lado opuesto de la plataforma estaba el teniente Daniel Kane. No era lo que Yara esperaba. De hombros anchos pero no brutal, había tenido piel curtida por el sol, ojos castaños oscuros llenos de misterio y una bondad cansada en su mirada, que parecía fuera de lugar, dado su destino. La voz de Yara Kane era tranquila, pero sus palabras transmitían la finalidad de su nueva realidad. «Estoy aquí para acogértela». Bajó la mirada no dispuesta a revelar el remolino de emociones dentro de ella. Miedo, ira y una extraña sensación de curiosidad. ¿Qué sería de su vida? Ahora. Kane dudó por un momento algo sobre la mujer alienígena frente a él. Le parecía más que una simple esclava. Había una dignidad silenciosa en la forma en que se paraba incluso en cadenas, y lo inquietaba. Él conocía la misión de albergar a un prisionero de un mundo alienígena, según el nuevo acuerdo, interespecies, pero Kane no había esperado que el peso de esta responsabilidad se sintiera tan personal. «Vamos», dijo suavizando la voz. «Letún termina con esto». Jurus dio un paso adelante de mala gana. Sus pies descalzos contra la plataforma de concreto, sintió el peso de cada paso como cadenas, arrastrándola más lejos de su vida anterior. Todavía algo sobre el hombre que caminaba a su lado de su amabilidad, que no había esperado, hizo que su pecho se apretara con emociones conflictivas. El viaje de Yara a través de la instalación humana era una neblina de confusión e inquietud. Las paredes eran frías y estériles y estaban alineadas con maquinaria desconocida que zumbaba suavemente como si el edificio estuviera vivo. El teniente Kane caminaba a su lado en silencio, su presencia tranquilizadora y desorientadora. A la vez Yara no podía decidir si temerle o encontrar consuelo en su comportamiento tranquilo. Llegaron a una habitación pequeña y mínima, con nada más que un catre y una mesa atornillada al suelo. Kane le quitó las esposas sus manos suaves pero deliberadas. Yara hizo una mueca cuando las bandas de hierro dejaron marcas rojas en sus muñecas. Instintivamente se acercó a sus brazos, el peso de su colgante descansando pesadamente sobre su pecho. «Aquí es donde te quedarás». Kane dijo que le dio espacio moviéndose para pararse cerca de la puerta. «Hay comida y agua en la mesa. Hablaremos más mañana». La voz de Yara se quebró por desuso, pero se obligó a hablar. «¿Qué esperas de mí?» Caín la miró fijamente, sus ojos firmes. «No espero nada, Yura. La ley requiere que sirvas, pero no quiero que esto sea lo que te dijeron que sería ella». Lo miró fijamente tratando de descifrar el significado detrás de sus palabras. ¿Era esto lástima, compasión, o era simplemente otro humano que la explotaría bajo el disfraz de amabilidad? «¿Crees que eres diferente a los demás?», susurró Yaro probándolo amargamente. «Pero una jaula con paredes suaves sigue siendo una jaula». Caín no se estremeció, en cambio dejó salir un costado cansado como si sus palabras confirmaran algo que él ya sabía. «Tienes razón», admitió tranquilamente. «Pero intentaré hacerlo menos insoportable». Yuro se sorprenderá por la honestidad en su respuesta. No era lo que ella esperaba. Se había preparado para la crueldad o la manipulación, pero este hombre no era ni duro ni condescendiente,
la dejó sintiéndose más vulnerable de lo que había anticipado. Durante los siguientes días, una rutina comenzó a tomar forma. Caín Sexto la visitaba todas las mañanas trayendo comidas frescas y ocasionalmente ofreciéndole pequeñas comodidades, una manta, un libro o momentos de conversación. Le hacía preguntas no sobre sus crímenes, sino sobre su mundo natal, su gente y las costumbres que más extrañaba al principio. Yara se mostró reacio a responder. La confianza era peligrosa, especialmente con los humanos, pero Caín era paciente. Nunca la presionó cuando permaneció en silencio. Y poco a poco, Yara se encontró hablando. Le contó sobre las lunas gemelas de su planeta, los festivales de las flores y los bailes que su hermana realizaba en honor a las estaciones cambiantes. Habló de cosas que pensó que había enterrado profundamente en su corazón y le sorprendió lo mucho que le dolía recordar. Caín escuchó sin juzgar como si cada palabra que ella compartía fuera un regalo que no daba por sentado. Era la primera vez en semanas que Yara se sintió vista como algo más que una prisionera, sino como una persona con un pasado que valía la pena conocer. Una noche, Caín regresó con algo inesperado, una pequeña flor en maceta. Sus pétalos brillaban, débilmente, en la luz tenue, recordándole a Yara la flora que creció en casa. Miró fijamente. Comió con incredulidad su pecho. Se apretó con emociones que no podía nombrar. No es la misma que las de tu planeta. Caín, dijo dejando la flor en la mesa. Pero está cerca. Pensó que podría gustarte. Yura tocó los pétalos suavemente, como si la frágil flor podría desaparecer en cualquier momento. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. Caín se encogió de hombros. Su expresión era ilegible. Tal vez no creas en hacer la vida más difícil de lo que ya es, por primera vez desde su llegada. Yara sintió algo inesperado. Esperanza era pequeña y frágil como la flor frente a ella, pero estaba allí un destello de luz en la oscuridad que la había consumido mientras Caín se levantaba para irse. Yara lo detuvo con una suave pregunta. Daniel, ¿por qué te importa? Se detuvo en la puerta, mirándola tal vez porque sé lo que se siente atrapado. Dijo en voz baja antes de alejarse. Los días se convirtió en semanas, y un entendimiento tácito comenzó a crecer entre Yara y Caín, sus interacciones iniciales. Unidas por obligación, lentamente evolucionaron en algo más matizado. Caín ya no la visitaba solo para entregarle comida o verificar su bienestar. Se quedaba para hablar, para escuchar. En esos momentos los muros entre captor y cautivo comenzaron a derrumbarse. Ladrillo a ladrillo Yara todavía llevaba el peso de su exilio, pero la presencia de Caín le dio momentos de alivio. De la soledad que carcomía su alma, se encontró esperando con ansias sus conversaciones mientras se recordaba a sí misma que la esperanza era peligrosa. El miedo de que su confianza en ciernes fuera rompida permaneció como una sombra en el fondo de su mente. Una noche después de un día particularmente largo, Caín se reclinó en la silla junto a la mesa y se frotó las sienes. Su uniforme militar. Se veía desaliñado su comportamiento, normalmente sereno, deshilachado en los bordes. Yara notó el agotamiento grabado en sus rasgos. «Pareces cansado», dijo suavemente, sorprendiéndose incluso a ella misma con la gentil preocupación en su voz. Caín soltó una risa cansada. «Ha sido un día largo». Yara dudó antes de hacer la pregunta que había estado en su mente durante días. «¿Por qué estás haciendo esto, Daniel, tratándome como si importara a él?» La miró fijamente. El peso de sus palabras acomodándose entre ellos por un largo momento. No dijo nada como si tratara de encontrar la manera correcta. De respuesta porque sí. «Importas él», dijo finalmente. «No me importa lo que digan. No le has hecho a nadie, merece ser tratado como si no fuera nada». La sinceridad en su voz tomó a Yara desprevenida, y por un momento sintió una calidez que no había experimentado desde su exilio. Fue una sensación fugaz, como el resplandor de las lunas gemelas de
Su mundo natal hermosa pero frágil. A medida que las noches se hacían más largas, sus conversaciones se aventuraron más profundamente en el pasado que ambos habían enterrado. Caín habló de sus viajes militares, las batallas libradas y las vidas perdidas, historias que nunca había compartido con nadie. Había una tristeza tranquila en su voz, un dolor que resonaba con el suyo. Yo no me inscribí para esto. Caín admitió una noche su mirada distante. Pensé que estaba protegiendo a la gente, pero en algún momento del camino perdí de vista lo que eso significaba. Yara escuchó con el corazón pesado por el peso de sus palabras. Ella entendió lo que era sentirse perdido, ser expulsado y obligado a reconstruirse a partir de los pedazos destrozados de una vida anterior. No eres el único que perdió algo, Yara, susurró su voz llena de tranquilo dolor. No solo perdí mi libertad cuando me exiliaron, perdí a mi familia, mi propósito, todo lo que me hizo, quien era su dolor compartido, colgaba entre ellos una frágil conexión forjada en el espacio, donde su dolor se superponía por primera vez. Yara se dio cuenta de que Caín era tan prisionero como ella, atrapada por la culpa del deber y las expectativas de un mundo que le había quitado más de lo que le había dado. El punto de inflexión llegó una noche cuando una tormenta rugió afuera. La lluvia intensa tamborileaba contra las ventanas como el ritmo de un tambor distante de Ward. Yura se sentó junto a la pequeña ventana de su habitación mirando caer la corriente con una mezcla de añoranza y tristeza. Las tormentas de lluvia le recordaban su hogar donde la lluvia era vista como una bendición, una promesa de renovación y esperanza. Caín presionando suavemente la puerta antes de entrar. Llevaba 2 tazas de té humeantes y le entregó una a Yara, quien la aceptó con un pequeño gesto de gratitud. Pensé que tal vez querrías algo caliente, dijo. Sentados frente a ella, bebieron el té en un cómodo silencio. El sonido de la tormenta llenó la habitación. Después de un rato, Caín rompió el silencio con una pregunta que tomó a Yara desprevenida. ¿Crees que alguna vez los perdonarás? Tu gente. Quiero decir, Yara miró fijamente su taza. El vapor se enroscaba hacia arriba como recuerdos fantasmales. No lo sé. Ella admitió. ¿Cómo perdonas a quienes te quitaron todo? Caín se acercó como si entendiera que no tienes que perdonarlos, dijo en voz baja. A veces es suficiente con sobrevivir. Sus palabras tocaron una fibra profunda en Yara. La supervivencia era todo lo que le quedaba. Pero tal vez, solo tal vez, la supervivencia no tenía por qué ser un camino solitario. Días se extendió por semanas, y lo que había comenzado como simples conversaciones se convirtió en algo más profundo. Yara y Caín entraron en un ritmo, un entendimiento tácito que ninguno había esperado. Caín ya no la veía como una prisionera, y Yara, a pesar de su resistencia, ya no podía negar que se sentía más seguro en su presencia de lo que creía posible. Una noche, Caín regresó de una larga patrulla. Su uniforme se humedeció por la persistente llovizna otoñal afuera. Yara levantó la vista cuando entró, notando la fatiga grabada en sus rasgos, sin pensarlo expandiendo la mano, y colocó una mano sobre su muñeca. «Necesitas descansar, Daniel», dijo con voz suave. La respiración de Caín se entrecortó ante el toque. No por miedo, sino porque era la primera vez que Yara se había acercado voluntariamente a él. Le dio una pequeña sonrisa cansada y extraño tu estelar compañía. No una Yara puso los ojos en blanco, pero no había molestia real en su expresión. Fue un pequeño momento, compartido uno que hablaba de comodidad y familiaridad. El avance llegó inesperadamente durante una de sus charlas de la tarde. Yar se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, intentando describir uno de los rituales más humorísticos de su mundo natal. Así que explicó que bailamos hacia atrás en un círculo para confundir a los espíritus de la desgracia. Y luego nos tiramos fruta unos a otros. Todo es cuestión de equilibrio, caos y alegría. En igual medida, Caín se rió entre dientes, un sonido profundo y genuino que llenó la pequeña habitación me diciendo que la clave de la felicidad en tu planeta es esquivar la fruta voladora. Yara sonriendo con un brillo travieso.
Estás en sus ojos no esquivando ser golpeado. Si la fruta se te pega, significa buena suerte. Caín se rió más fuerte, y para su sorpresa, Yara se encontró riendo. También era la primera vez que se reía de verdad desde su exilio, un momento de semejanza en una vida agobiada por el dolor. En ese instante, las barreras entre ellos se derrumbaron por completo. Ya no eran alienígenas, y humanos prisioneros y captores, eran solo dos almas unidas por las extrañas e impredecibles corrientes de la vida, encontrando consuelo en la presencia del otro. Más tarde esa noche, mientras la tormenta afuera se convertía en una suave llovizna, Caín se reclinó en su silla y le dio a Yara una mirada pensativa. «Sabes, creo que te gustaría la tierra si le dieras una oportunidad». Yara arqueó una ceja. «¿Es eso una invitación, tal vez?», dijo Caín con una sonrisa. «Una vez que el ejército deje de respirar en mi cuello, te llevaré a ver más que solo esta habitación». La idea de la libertad de salir sin miedo despertó algo en el corazón de Yura. Ella no estaba lista para tener esperanza, todavía no, pero el pensamiento estaba allí rondando en los bordes de su mente como la primera luz del amanecer. Después de una larga noche oscura, Yara estudió el rostro de Caín, buscando cualquier señal de que sus palabras eran solo promesas vacías, pero todo lo que vio fue honestidad, una franqueza, que la desarmó más que cualquier arma podría aceptar. «Eso», dijo, en voz baja. Su voz estaba cargada de cautela y esperanza. La sonrisa de Caín era pequeña, pero genuina, y en ese momento Yara sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era amor, al menos todavía no, pero era el comienzo de algo. Una conexión frágil que tenía el potencial de convertirse en algo mucho más poderoso de lo que ninguno de los dos había imaginado. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Yara y Caín se volvía más complicada. Lo que había comenzado como un entendimiento mutuo estaba evolucionando en algo mucho más íntimo. La conexión tácita entre ellos crecía con cada momento compartido. Una mirada que se prolongó demasiado tiempo. Un toque que significaba más de lo que ninguno de los dos se atrevía a admitir, pero ambos sabían el peso de el mundo fuera de su pequeña habitación. La posición de Caín como teniente significaba que cualquier paso en falso con Yara podía resultar en un severo castigo, no solo para ella, sino para él también, y Yara, todavía encadenada por su exilio, estaba obsesionada por el conocimiento de que esta frágil pieza podía romperse en cualquier momento. Pero a pesar de los riesgos, ninguno podía ignorar el poste que los acercaba con cada día que pasaba. Una tarde fría, Caín encontró a Yara sentada cerca de la ventana, perdida en pensamientos, mientras trazaba patrones en el vidrio con su dedo. No se giró cuando él entró, pero sabía que era él. La calidez de su presencia era inconfundible. «¿Estás bien?», Caín preguntó con su voz cargada de preocupación. Yara se encogió de hombros levemente. «Ya no sé cómo se siente estar bien». Se acercó y se paró a su lado. «Tal vez no se trate de estar bien. Tal vez se intente encontrar momentos que sientan un poco menos pesados». Yara lo miró. Sus ojos plateados se llenaron de emociones. Luchó para contener lentamente, con cautela. Tomó su mano. Caín no se apartó, en cambio. Entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto tan simple, pero tan profundo. Por un momento se quedaron en silencio, el peso de todo lo que no podía decir, flotando en el aire entre ellos. Fue un momento de confianza. Prometieron que lo que viniera después lo enfrentarían juntos. Su frágil paz fue interrumpida a la mañana siguiente por la llegada del comandante Grayson, el oficial superior. La mirada de tiburón de Grayson recorrió a Yara con una mezcla de sospecha y desdén, como si ella no fuera nada más que una molestia. «¿Cómo se está adaptando el alienígena?», Grayson le preguntó a Caín con un tono despectivo. Caín mantuvo su expresión neutral. «Ella se está adaptando sin problemas hasta ahora». Grayson entrecerró los ojos. «Bueno, porque si ella se sale de la línea, no dudaré en enviarla a los campamentos. El Consejo podría querer cooperación, pero no estamos dirigiendo una organización benéfica».
Aquí Yura permanece en silencio. Su corazón latía con fuerza mientras luchaba contra el impulso de reaccionar. Caín le dirigió una mirada sutil, instándola silenciosamente a mantener la calma después de un intercambio tenso. Grayson se fue, pero sus palabras permanecieron como una nube de tormenta sobre la habitación. Caín se pasó una mano por el cabello. La frustración se grabó en sus rasgos. Odio a ese hombre. Yara exhaló lentamente. Su pulso todavía está acelerado. Me habría matado si no pudiera. Si tengo algo que decir al respecto, Caín dijo con firmeza. Yara lo miró y vio la determinación en sus ojos, un fuego que la asustó y la consoló esa noche. Yara permaneció despierta en la pequeña cama. Su mente corría con pensamientos sobre el futuro. La visita de Grayson había destruido la ilusión de seguridad que se había permitido creer al recordarle que el mundo fuera de la bondad de Caín todavía era frío e implacable. Caín se sentó en el borde de su cama. Su presencia era una tranquilidad tranquila en la oscuridad. «No dejaré que nada te pase, Yara», susurró con voz firme y segura. Yara se giró para mirarlo. El peso de sus palabras se posó sobre ella como una manta cálida. «¿Por qué?», preguntó suavemente. «¿Por qué te importa tanto?» Caín vaciló como si buscara las palabras adecuadas. «Porque me importas. Yara, más de lo que sabes en ese momento». Yara sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. No era amor todavía, no, pero era algo cercano. Algo que le dio esperanza incluso en la más oscura de las noches, y por primera vez desde su exilio, Yara se permitió creer que tal vez su historia aún no había terminado. El delicado vínculo entre Caín y Yar siguió creciendo, pero con él vinieron mayores riesgos. La atracción tácita entre ellos se había vuelto imposible de ignorar. Pero ambos entendieron los peligros de cruzar la línea invisible que separaba el deber del deseo. Cada interacción de Caín con Yura llevaba el peso de su juramento militar, y la fe de Yara todavía colgaba precariamente en manos de humanos que la veían como nada más que una esclava, a pesar de saber que no era así. Se sintieron atraídos más profundamente a una conexión a la que ninguno podía resistirse. Los momentos de tranquilidad que compartían se sentían como fragmentos robados de una vida que ninguno se había atrevido a esperar, una vida libre de reglas y expectativas, pero el mundo que los rodeaba no era amable con esos sueños. La frágil paz que habían construido se derrumbó. Una fatídica mañana, Caín fue convocado a una reunión de emergencia con el comandante, Grayson y el consejo. Cuando se volvió horas después, su expresión era sombría, su mandíbula apretada con ira reprimida. «Te están transfiriendo», dijo Caín, su voz tensa por la frustración. «Piensan que eres una carga. Serás enviada a una instalación de alta seguridad al final de la semana». El estómago de G cayó prisión, susurró el peso de la palabra asfixiándola. Caín, moviendo sus puños apretados a sus costados. «Tienen miedo. Te estás poniendo demasiado cómodo». Aquí, Grayson, sospecha que hay más entre nosotros de lo que debería haber. El aire entre ellos se espesó con tensión tácita. Yara sabía lo que esto significaba. Su tiempo con Caín se estaba agotando, cualquier conexión frágil que habían construido estaba a punto de romperse, y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. «¿Hay alguna manera de detener esto?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La mirada de Caín se oscureció. «Encontraré una manera, lo prometo». Pero ellos ambos sabían lo peligroso que era hacer promesas en un mundo como esa noche. Caín se sentó al lado de I con una tranquila determinación grabada en sus rasgos. «Hay una salida», dijo suavemente. «Es arriesgado, pero es la única manera de mantenerte a salvo». Yura entrecerró los ojos. «¿Qué estás sugiriendo?». Caín dudó por un momento, como si sopesara las consecuencias de lo que estaba a punto de decir. «Nos vamos juntos». Yar tenía la respiración atrapada en su garganta. «Arriesgarías todo por mí». Caín ascendió con su expresión inquebrantable. «No dejaré que te lleven. Tú no eres así». Era un plan peligroso, uno que podría costarle todo a Caín, pero la alternativa era impensable. Yara sabía que si la transferían, nunca volvería a ver a Caín, y más que eso,
perdería a la única persona que la había hecho sentir más que una prisionera. Los siguientes días fueron una confusión de preparación. Caín utilizó todos los recursos a su disposición para organizar su escape y una nave de transporte no autorizada falsificó documentos y suministros suficientes para sacarlos del mundo. Cada paso era una apuesta, cada decisión llena de peligros en la noche de su escape. Caín guió a Yara por los pasillos poco iluminados del jarrón, su mano agarrándola de ella con fuerza. Las alarmas podían sonar en cualquier momento, y el riesgo de ser atrapados se cernía sobre ellos como una nube oscura. El corazón de Yara latía con fuerza cuando llegaron al hangar donde la nave de transporte los esperados. La libertad estaba a su alcance, pero el peso de lo que estaban dejando atrás presionaba fuertemente su pecho. Sabía que Caín estaba arriesgando toda su carrera, su libertad, su futuro, mientras abordaban la nave. Yara miró hacia atrás una última vez a la instalación que había sido tanto su prisión como su santuario. Sintió una extraña mezcla de miedo y aceleración, sabiendo que una vez que se fuera, no habría vuelta atrás. Los motores rugieron, y la nave despegó llevándolos lejos de la vida que habían conocido y hacia el futuro incierto que les esperaban. El corazón de Yar se aceleraba con una mezcla de miedo y esperanza, sabiendo que lo que fuera que les aguardara lo enfrentarían juntos. La nave de transporte atravesó la atmósfera dejando atrás la Tierra, mientras las estrellas llenaban la vasta extensión del espacio. Caín se sentó junto a Yara en la oferta su mano, firme en los controles mientras su corazón se aceleraba. Lo habían logrado. Eran libres por ahora, pero la libertad tenía un precio, y ambos sabían que el peligro estaba lejos de terminar. Yara miró fijamente las estrellas, su respiración se entrecortó, mientras la realidad de su situación se hundía. Había pasado meses como prisionera, creyendo que los restos de su vida se reducirían a la supervivencia, y sin embargo aquí estaba sentada al lado de un humano que había arriesgado todo por ella, un hombre que ahora sabía que no podía imaginar la vida sin nosotros. Lo hicimos ella. Susurró como si decir las palabras las hiciera reales. Caín la miró con una pequeña sonrisa, tirando de la comisura de su boca. Lo hicimos por primera vez desde su exilio. Yara sintió el peso de la esperanza presionando contra su pecho. No el frágil parpadeo al que se había aferrado antes, sino una luz plena y radiante, como las lunas gemelas de su mundo natal, elevándose sobre el horizonte, con la tierra detrás de ellas. Caín trazó un curso hacia las colonias exteriores, lo suficientemente lejos para mantenerlas fuera del radar, pero lo suficientemente cerca de la civilización para que no estuvieran completamente aislados. Tendrían que pasar desapercibidos, construir nuevas identidades y comenzar de nueva. La idea de empezar de nueva era aterradora y estimulante. Yara nunca había imaginado un futuro más allá de su servidumbre, y ahora las posibilidades se extendían ante ella como una galaxia inexplorada. ¿Qué haremos?, preguntó volviéndose hacia Caín. Se encogió de hombros con un brillo juguetón en sus ojos. Oigo que la agricultura es pacífica. Tal vez cultivemos patatas espaciales. Yara se rió. Realmente se rió por primera vez desde su exilio. ¡Eres una granjera! Caín irritante. Oye, han sucedido cosas más extrañas. El momento se sintió ligero y fácil como un vistazo de la vida que podrían construir juntos por un breve momento. El peso de su pasado se esfumó dejando solo la promesa de lo que podría ser. Los días se convirtieron en semanas, mientras flotaban por el espacio evadiendo patrullas y cruzando zonas neutrales. El viaje fue largo y agotador, pero a ninguno de los dos le importó. Cada día los acercaba más a una nueva vida, y cada momento compartido fortalecía el vínculo entre ellos. Una noche tranquila, mientras la nave flotaba a través de un campo de nebulosas brillantes, Caín se sentó junto a Yara. Su mano descansaba suavemente sobre la de ella. «Nunca pensé que diría esto», murmuró, «pero creo que encontré el lugar al que pertenezco». Yara lo miró con el corazón. Hinchada de emociones demasiado grandes para contenerme, también no hubo grandes declaraciones ni confesiones dramáticas.
Solo dos almas finalmente libres de las cadenas de sus pasados, eligiéndose el uno al otro. Contra todo pronóstico, el viaje no estuvo exento de desafíos. Hubo llamadas de atención con patrullas, momentos tensos cuando los suministros se acabaron y escasearon, y noches cuando el peso de sus decisiones se sintió insoportable. Pero a pesar de todo, se tenían el uno al otro. Y eso fue suficiente una noche cuando se acercaron al borde de una colonia neutral. Caín sacó un objeto pequeño de su bolsillo, una simple banda de metal desgastada y rayada por años de uso. No es mucho, dijo entregándosela a Yura, pero pensé que tal vez te gustaría tenerla. Yura le dio la vuelta a la banda en sus manos, su garganta apretada por la emoción. No era solo un anillo, era una promesa. Una promesa de que no importaba lo que deparara el futuro, lo enfrentarían juntos. Sin dudarlo. Yara se puso el anillo en el dedo. Es perfecto. Caín sonriendo su mano encontrando la de ella. Así que esto significa que ahora estamos casados. Yura rió con el corazón lleno por primera vez en lo que parecía una vida. Supongo que sí. Se ha configurado en una pequeña luna que orbitaba un planeta distante, lejos del alcance de cualquier gobierno o ejército. La vida no era fácil, pero era de ellos y eso hizo toda la diferencia. Juntos construyeron un hogar, plantando raíces en un lugar donde el pasado ya no importaba. Cada día era una nueva aventura. Exploraban los bosques que se extendían más allá de su hogar. Aprenderían nuevas habilidades y encontrarían alegría en los momentos más pequeños. Y con cada día que pasaba, el vínculo se hacía más fuerte, forjado en el fuego de todo lo que habían soportado. Caín y Yura sabían que el universo era vasto e impredecible, lleno de peligros e incertidumbres, pero también sabían que no importaba lo que les deparara el futuro, lo enfrentarían lado a lado porque habían descubierto que el amor no estaba limitado por reglas o expectativas, no estaba limitado por especies o distancias. Circunstancias de su pasado era simplemente la fuerza más poderosa del universo.